Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Don Panchito. Por una serie de dificultades llegamos al pueblo de Don Panchito por la tarde. Igual que la primera vez, me impresionó el camino, parecía un túnel vegetal excavado en la selva. Don Panchito estaba en su choza y nos recibió con alegría. Nos saludó con un beso y tal como la primera vez, nos olfateó como si quisiera tomar para sí nuestro olor, estableciendo una relación más directa e íntima con nosotros. Doña Sara se rió ante una observación que él hizo y ante mi insistencia la tradujo. Dice Don Panchito, habló Doña Sara entre risas, ¿por qué tardamos tanto en llegar? Nos esperaba en la mañana, tal como le avisé en la velación. Me asombré. Don Panchito no solo captaba los mensajes que Doña Sara le enviaba, sino que reconocía de ellos aspectos tan específicos como la hora de la pretendida llegada. Don Panchito le dijo a Doña Sara que me notaba cambiado para bien. Yo sentí que se refería a una nueva capacidad mía para mantenerme focalizado en mi yo centralizado y captar la unicidad de las otras personas sin disecarlas o penetrar en su mente. Era como el ideal de la psicología humanista y a mí me daba mucho gusto poder amar desde la perspectiva de la captación y el respeto de la persona entera y no de sus partes. Doña Sara se despidió y nos dejó solos. Íbamos a permanecer varios días juntos, durmiendo en hamacas a unos 50 centímetros de distancia uno del otro y sin poder verbalizar nuestros pensamientos. Aquello me aterró y decidí ir a dar una vuelta por el pueblo. Unos muchachos jugaban al baloncesto, animando las jugadas con estrepitosas risas y bromas. Regresé con Don Panchito, me señaló una hamaca indicándome que le ayudara a colgarla junto a la suya. Así lo hice e inmediatamente me acosté, mientras Don Panchito hacía lo propio en su hamaca. Sentí que mis pensamientos eran sostenidos por una especie de malla de optimismo. Reconocí en el sostén a la mente de Don Panchito y en el contenido a la mía. Era como interactuar sin ser distraído del propio proceso pensante, sino al contrario, sostenido por él. Mis pensamientos comenzaron a acelerarse y de pronto me perdí. Había desaparecido el sostén optimista y yo no había contenidos propios, sino una sensación de confusión y la música transmitida por una radio que parecía estar colocada en el interior de mi cerebro. Asustado, traté de no oír la radio, pero mi confusión aumentó. Decidí ponerle toda mi atención y sentí que Don Panchito se había enojado. Doña Sara me había dicho que él podía escuchar o dejar de hacerlo a voluntad, y yo sentí que lo arrastraba a escuchar la radio en contra de su voluntad. Estaba acostado en una hamaca al lado de un maestro maya de más de 100 años de edad y me sentía totalmente perdido dentro de una mente incontrolable e incontrolada. Traté de calmarme y le pedí a Dios que apagara esa radio que empezaba a partirme en dos. Por un lado, una parte de mí quería penetrar en la sabiduría que poseía Don Panchito y la otra no podía dejar de atender los comerciales y las canciones de aquella maldita radio. Después de una hora la radio cayó y al poco tiempo nos trajeron la cena. Casi no pude dormir, mi confusión mental persistía y la hamaca me cansaba. Don Panchito hacía ruidos guturales muy intensos y yo no podía apartar mi mente de ellos. Por fin decidí acostarme en el suelo, sobre un colchón que había llevado conmigo. Tuve sueños extraños, como si la mente de Don Panchito tuviera la capacidad de extraer de mí inconsciente viejas memorias. Lo que parecían ser millones de pájaros cantando simultáneamente me despertaron en la madrugada. Somnoliento y desvelado me dirigí a la iglesia del pueblo. Esta, de 4 paredes gigantescas que antes remataban en un techo curvo, me recibió imponente. Una techumbre de lámina cubriendo el altar sustituía al techo original. Me acosté a descansar y me dormí al poco rato. Al despertar medité intentando calmar la confusión de mi mente. Regresé con Don Panchito. Se hallaba recostado en su hamaca. Lo imité y pronto encontré la calma. Cada vez que cerraba los ojos, mi conciencia se llenaba de pensamientos, uno tras otro, como si alguien estuviese estimulando su origen. Maravillado me dejé ir. Don Panchito se quejaba de dolor de pecho y yo me atreví a sugerirle un masaje, que él aceptó. Empecé a trabajar con sus hombros,
mientras él llamaba a su nieto. Aproveché para preguntarle si yo no lo molestaba. Por intermedio de su nieto me contestó que no, que le daba alegría tenerme con él. Le pedí que me esperara mientras yo iba a la tienda del pueblo a comprar alcohol y una vela. Había decidido darle energía utilizando una técnica de masaje con fuego y alcohol. Comencé por los pies y después las manos. Tocarlo me producía una sensación deliciosa. Su cuerpo parecía pertenecer a un bebé y no a un anciano de más de 100 años. En sus pies no noté una sola varice y las palmas de sus manos eran fuertes y denotaban líneas profundas y claras. La línea de la vida era larga y sin desviaciones, la de la mente profunda y recta. Le di un masaje en el pecho y en la espalda, intentando aliviar el dolor que sentía. Al terminar el masaje volvimos a acostarnos en nuestras hamacas. Regresaron los pensamientos y me percaté, con suma delicia, que empezaba a remontarme a mi pasado personal. Sentí que mi mente estaba siendo sometida a un proceso de limpieza profunda, de la que surgía cada vez con mayor claridad un centro claro y trascendente cuyo poder de observación me hacía sentir con placer los pensamientos, imágenes e ideas que nacían de un fondo inaccesible. Así transcurrió el día, acostados en las hamacas, yo al lado de don Panchito, ambos con los ojos cerrados. Hacia las 5 de la tarde él se incorporó y me preguntó si deseaba darme un baño. Accedí y en unos minutos su nieto trajo una cubeta con agua del cenote y un jabón. Me bañé deliciosamente en el interior de la choza y dejé que el viento del atardecer secara mi cuerpo. Todo era natural: agua del cenote, hamacas, choza con piso de tierra y techo de paja, viento, canto de pájaros. La radio ya no sonaba y empecé a percatarme del admirable ritmo de vida de don Panchito. No es sorprendente que en esta calma, con tanto tiempo para recorrer la propia mente, el espíritu sea capaz de recibir mensajes, leer las estrellas y amar la tierra y la vida hasta el grado de permitirle a alguien vivir tantos años sin otra molestia que un dolor de pecho. Qué absurda era mi vida en la Ciudad de México, comparada con esta. Decidido a no hacer comparaciones, me fui a dar una vuelta al pueblo, mientras don Panchito aprovechaba la frescura de la tarde para trabajar en su jardín. Todo me recordaba a Kevala, un estado al sur de la India. Sentí que lo que me sucedía con don Panchito era lo que estaba estudiando en el laboratorio de la universidad. Allí yo exploraba los correlativos electrofisiológicos de la comunicación directa y aquí la practicaba con don Panchito. Si en el laboratorio había detectado cambios de la actividad cerebral solo explicables como un resultado de interacciones directas de cerebro a cerebro, con él esos efectos ocurrían cada vez que nos acostábamos en las hamacas. Me reí de mí mismo por el miedo que me había dado permanecer con un anciano incapaz de hablar mi idioma y yo el suyo, pero ahora empezaba a sentir como una bendición la imposibilidad de hablar con él. En la India había buscado un maestro, alguien con quien aprender en forma directa, y ahora lo encontraba en don Panchito. En las mañanas don Panchito se sienta en su hamaca y mientras todo el espacio se llena del canto de los pájaros, él observa el amanecer. En los 3 días que llevamos conviviendo, casi no lo he visto comer. La mayor parte del tiempo lo pasa meditando en su hamaca, inmóvil, mientras su mente se recorre a sí misma. Sin embargo, ese estado no es de pasividad, da regalos invisibles. Yo soñé que tenía una casa conocida y que un día encontraba una escalera escondida que me llevaba a otra casa dentro de la misma. Preguntaba acerca del dueño de esa nueva casa y me decían que era yo. Las habitaciones eran espaciosas y amuebladas, pero todavía faltaba ordenar los adornos. Es un regalo de don Panchito, me dije al analizar mi sueño. Ahora solo debo acomodar las cosas a mi gusto. Todas las mañanas me traen un balde con agua del cenote para mi lavado personal. Tanto él como yo nos pasamos varios minutos observando el vapor delgado y blanquecino que sale del agua. Parecía que buscábamos formas sutiles manifestadas en el vapor. Me siento cada vez más en mi propia casa. Después de varios días de permanecer junto a don Panchito, decidí realizar un viaje a Mérida para ir a hablar con doña María, una chamana muy poderosa de la ciudad. Me encontré a doña Sara en Mérida y decidimos regresar juntos a visitar a don Panchito. En el camino, doña Sara me contó que don Panchito usaba cristales de cuarzo en su trabajo de la adivinación.
También me dijo que en la noche don Panchito se levantaba a ver las estrellas, siendo esa su forma preferida de meditación. Nos aproximábamos al pueblo de don Panchito y sentí nuevamente que comenzaba a rodearme un ambiente de paz y tranquilidad. Encontramos a don Panchito y 3 de sus bisnietos conversando en su choza. Doña Sara y don Panchito se sentaron en una hamaca y empezaron a platicar en maya mientras yo solo observaba. De vez en cuando doña Sara me traducía partes de su diálogo. Dice don Panchito que te extrañó. Dice que tú también puedes curar y que no cambies tu camino. Dice que a veces el mal atrapa y no existe forma de salirse de él más que con bondad. Yo me sentía extraño. Algo me hacía estar muy fatigado. Le pedí a doña Sara que le preguntara a don Panchito el porqué de mi súbita fatiga. Dice que él no puede protegerte a una distancia muy grande y que tomas malas influencias y por eso te cansas. Cuando vuelves con él se reconectan sus energías y el cambio te fatiga. Pedí permiso para grabar la voz de don Panchito, conecté una grabadora que había adquirido en Cancún y le pregunté acerca de su técnica de ver las estrellas. Se usa, tradujo doña Sara, para conocer la suerte de alguien. Si aparece una figura muy alta y delgada, el rey de los judíos, es señal de mala suerte. Aquello no me gustó, era una mezcla extraña de varias tradiciones y prejuicios. No dije nada. Don Panchito dice que no debes grabar nada, y menos si es un mensaje de las estrellas acerca de la suerte. Lo grabado queda fijo y luego se vuelve en contra de uno. Todo debe fluir, debe escucharse y después olvidar porque todo cambia. Me sentí peor. Don Panchito tenía razón al advertirme en contra de ese vicio de no poder vivir el presente sino quererlo fijar en grabaciones, fotografías y aún en escritos. Quedé admirado por la intensidad del mensaje y desconecté la grabadora pidiendo disculpas por mi error. Lo del rey de los judíos seguía trastornándome, pero seguí sin decir palabra ni pedir una aclaración. Después de unos minutos, doña Sara se fue y me quedé solo con don Panchito. De pronto él me dijo si quería bañarme con agua fría o caliente, y yo le contesté que con fría. A los pocos minutos, en el interior de la choza, me bañé y después me senté a escribir. Don Panchito comentó que yo no me cansaba de escribir y lo sentí como advertencia por mi incapacidad para vivir el presente. Dejé de escribir y me acosté en la hamaca. Mi mente, como en ocasiones anteriores, empezó a acelerarse, tamizada por una base sólida de optimismo y alegría. Reconocí a don Panchito como responsable de esos cimientos y me dejé ir. Sentí que podía avanzar sin contratiempos, un trecho mental mayor que el de ocasiones anteriores. Mientras me felicitaba por el avance, una duda asaltó mi conciencia. Algo me detuvo a pesar de mi esfuerzo por continuar. Perdí el sostén de la mente de don Panchito y me introduje a una serie circular y redundante de pensamientos repetitivos. Por fin me dormí, disgustado conmigo mismo por mi falta de talento. Soñé con don Panchito y a la mañana siguiente me despertó el sonido de la lluvia y el canto de los pájaros. Recordé la mirada de don Panchito al verme escribir la noche anterior. Se había dormido de inmediato y cuando dejó de roncar lo vi asombrándose por lo que había soñado. Lentamente su cabeza giró para cerciorarse de que yo estaba acostado en la hamaca vecina. Sentí que quería asegurarse de que yo lo había acompañado en su sueño, pero al no encontrarme en la hamaca y verme escribiendo, sentí que lo había decepcionado. Al terminar de escribir decidí volver a mi hamaca. Don Panchito observaba la lluvia desde su hamaca, mientras yo en la mía me sentía fresco, bañado por el agua de las nubes. Cerré los ojos y los pensamientos aparecieron en mi conciencia, claros como perlas recién pescadas. Pensé en Estusha, mi hija, pensé en la vida, y de pronto me remonté a un lugar de mi mente, lleno de placeres sutiles. Discutí con alguien acerca del valor de la abstracción. Mi interlocutor hablaba acerca de Dios y yo acerca del observador. De pronto todo se nubló y empecé a sentirme presionado por una realidad concreta. Abrí los ojos y una voz me dijo que la culpable de lo que me acababa de suceder era doña María. Seguramente llamó a mi espíritu y éste se alejó de mi cuerpo, haciéndome sentir perdido en una realidad pobre. Luché en contra del pensamiento y traté de salirme de la sensación de ahogo que me produjo y no pude. Intenté regresar a la sensación anterior y mi estado empeoró. Había dejado de llover y se oían algunos truenos, pero muy lejanos. Desesperado por la súbita barrera, me levanté de mi hamaca.
había decidido ir a buscar a un bisnieto de don Panchito para que me ayudara a preguntarle a su bisabuelo. Me acerqué con mi traductor a don Panchito y él nos miró extrañado esperando para traducir mi pregunta. Yo quería saber a qué se debían las súbitas obstrucciones a la luz. No me atreví a mencionar a doña María y esperé la respuesta. Don Panchito parecía enojado al responder. Pídele a Dios, únicamente habla con Dios. Me volví a acostar en mi hamaca mientras seguía tronando. Al hacerle la pregunta a don Panchito, un relámpago cercano fue sincrónico con mis palabras. Con los ojos cerrados traté de reconstruir su expresión al oír aquel trueno. Me pareció adivinar un asombro en él por la sincronía. Casi pude asegurar que empecé a oír los pensamientos de don Panchito. Comenzó a llover de nuevo y mi pensamiento se liberó de la obstrucción. Conjeturé acerca de una posible relación. Quizá doña María volvió a conectarme con lo femenino, es decir, con la tierra, y mi pensamiento se obstruye cuando quiere llover y se libera cuando la lluvia hace lo propio. Me sentí mal y supe que algo me obstruía. Era como una pared colocada a la mitad de mi camino. Recordé la admonición de don Panchito y traté de hablar con Dios. Sentí que eran seres los que me estaban impidiendo avanzar. Otra vez la voz dijo que se trataba de doña María. Me enojé, visualicé las entidades y las ataqué, les quité fuerza y las eché fuera de mi cuerpo. Le pedí ayuda a Dios y de pronto se derrumbó la pared y me vi libre para hacer lo que soy. Empezaron los pensamientos. Don Panchito está más allá de los espíritus. Él únicamente quiere hablar con Dios. Yo también quiero estar con Dios, pero sin embargo todavía me atrae el mundo. Dios es demasiado abstracto para mí. Yo quiero algo más tangible y técnicamente utilizable. Comprobé que recordar al observador es lo que siempre me ayudaba. Por más obstruido o angustiado o confuso que me encuentre, el saber que puedo observar y al hacerlo siempre me libera. Quizás Dios sea el observador. Algo me dijo que me callé. Abrí los ojos y vi a don Panchito meciéndose en su hamaca mirando la lluvia. Cómo me gustaría penetrar a su pensamiento. Se ve calmado, en paz. Prendieron la radio en el momento en que anunciaban la victoria del PRI y una reunión de la UPEP en Viena. Sentí náuseas y salí de la choza. Don Panchito seguía contemplando la lluvia sin hacerle caso a la radio. Pensé que don Panchito se parecía a Gandhi, delgado y descubierto de la cintura para arriba, con un bastón. Incluso su cara es parecida a la de Gandhi, además de su forma de vida. Ha llovido toda la tarde, es de noche y todo parece haber renacido. La tierra huele a mojado y los grillos cantan a todo volumen. Don Panchito se ha cubierto con un zarape de muchos colores y yo practico Mahamudra. Mi mente está en paz y en silencio. Es un estado de total placidez arrullado por los cantos de la noche. Le doy gracias a Dios por permitirme vivir este estado de gracia. Me despedí de don Panchito a la mañana siguiente, nos abrazamos, me olfateó y besó la mejilla izquierda y luego la derecha y señaló hacia arriba, diciéndome en un español matizado por el acento maya, siempre Dios. Me recomendó que no me desviara de mi camino. Consideraciones psicofisiológicas. Puesto que ya traté el tema en la primera parte de este capítulo, aquí solamente intentaré establecer los correlativos psicofisiológicos de algunas experiencias y procesos. Uno de los aspectos más notables del trabajo de don Panchito es su capacidad para establecer un contacto directo con sus discípulos. Este contacto se manifiesta en varias instancias y niveles. Uno de ellos es el asociado con la técnica de velación que doña Sara utiliza para anunciarle visitas y acontecimientos. Otro es la capacidad que tiene don Panchito para comunicarse en sueños y durante la meditación silente. Siempre que yo me acostaba junto a él, esa comunicación se manifestaba claramente en la forma de un sostén sutil y mental de mis contenidos de pensamiento. En experimentos recientes realizados en mi laboratorio, hemos encontrado que tanto los patrones de coherencia interhemisférica como la morfología de la actividad electroencefalográfica son transferibles entre sujetos. Sujetos con una coherencia interhemisférica elevada hacen que se incrementen los valores de coherencia de otros sujetos sin necesidad de utilizar procedimientos de comunicación verbal.
Una coherencia interhemisférica elevada actúa como un sostén yoico de contenidos mentales. Sujetos que aprenden a incrementar su coherencia informan que una elevada coherencia se acompaña de una unificación interna y de un estado de paz. Puesto que la coherencia interhemisférica se transfiere de un sujeto a otro, es explicable cómo don Panchito me ayudaba a sostener mis procesos mentales durante nuestra interacción a corta distancia. De la misma forma, si se correlaciona la morfología del eje G de dos cerebros, se observa que ésta se incrementa durante la comunicación averbal comparada con una situación control. Eso indica que el cerebro humano posee como una de sus funciones naturales la capacidad de establecer contactos energéticos directos con otros cerebros. Capítulo 2. El linaje de los graniceros del estado de Morelos. No sabemos a ciencia cierta cuál es el origen del linaje de los graniceros del estado de Morelos. Estimamos, sin embargo, que debe ser muy antiguo, a juzgar por los datos que algunos de sus miembros nos han proporcionado. Uno de estos graniceros, don Lucio Campos, nos ha informado que recuerda que su tradición viene ejerciéndose por lo menos desde los tiempos de su bisabuelo, esto es, desde hace más de 1 o 2 siglos. Don Lucio es el director de uno de los linajes de graniceros que se llaman a sí mismos servidores del tiempo, puesto que su trabajo consiste principalmente en resguardar los pueblos de catástrofes naturales causadas por granizos, tempestades, etc. Por lo menos una vez al año, el día 5 de mayo, todos los linajes de graniceros de Morelos se reúnen en una cueva situada entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl llamada El Caleca, y allí realizan una serie de ceremonias mediante las cuales piden fuerza y voluntad para poder manejar las condiciones atmosféricas de sus pueblos durante el resto del año. Don Lucio, al igual que los demás directores de linajes de graniceros, tiene a su cargo un número variable de discípulos a los que inicia en su tradición y enseña artes curativas y de manejo del tiempo. El concepto de la realidad, según don Lucio. De acuerdo con las entrevistas que el autor ha sostenido con este personaje, el concepto de realidad que sostiene y que enseña tiene como característica principal la consideración de que tanto el manejo atmosférico del tiempo como las indicaciones de curación y de seguimiento de cualquier caso de enfermedad son dictadas por seres a los que denomina trabajadores del tiempo. Ellos, que a su vez son comandados por una serie de personajes etéreos, se denominan los pastores. De acuerdo con los graniceros, existe una cantidad considerable de rebaños, los que se diferencian entre sí por sus colores y por los pastores que los comandan. Todos los rebaños y todos sus pastores están comunicados entre sí y trabajan juntos en diferentes acciones tendientes a resolver problemas. A su vez, los pastores de los rebaños están comandados por un pastor de pastores, quien ejerce un mandato absoluto y manifiesta mediante actos de voluntad los deseos que deben cumplir los pastores y sus rebaños. Don Lucio afirma conocer a este pastor de pastores, el que le ordenó servir a las gentes mediante el uso de diferentes técnicas. Algunas de ellas serán analizadas en el presente capítulo. Por ello, don Lucio se dedica, además de cuidar las tierras de su pueblo, a curar a todo aquel ser humano que lo solicite su ayuda. Él considera que su obligación es atender a las personas enfermas y lo hace en un reducido lugar de su casa, el rincón de los altares, que está adornado con varios cuadros y objetos religiosos, además de profanos y con unas veladoras. Don Lucio recibe a sus pacientes en este consultorio autóctono y allí les brinda consuelo, les ofrece medicamentos, predice su futuro y actúa como confesor y auténtico chamán. Don Lucio afirma que todas las indicaciones y prescripciones que da a sus enfermos son dictadas por seres que pertenecen, como ya mencioné, a los trabajadores del tiempo. Estos seres llegan a decirle lo que debe hacer y él obedece sus mandatos sin dudar de los mismos. Don Lucio afirma saber cuándo van a llegar sus pacientes y cuando se le pregunta cómo conoce esta información, dice que son los trabajadores del tiempo los que le informan acerca de los acontecimientos del futuro
y que siempre han tenido razón en sus predicciones. Los procedimientos de iniciación de los graniceros. La propia iniciación de Don Lucio, relatada en el capítulo 1 del volumen 1, es de interés porque se encuentra en la base de su descripción y su concepto de la realidad. En general, los discípulos de Don Lucio también requieren de una iniciación que implica que un rayo caiga en las cercanías del cuerpo. Cuando uno de los habitantes de la región sufre este percance, es enviado a Don Lucio, quien a partir de ese momento se hace cargo de su educación. De esta forma, alrededor de Don Lucio se han conglomerado una serie de personajes que han experimentado la iniciación y que persisten en sus intentos de convertirse en psicólogos autóctonos íntegros. Además de lo anterior, Don Lucio realiza ceremonias de iniciación a las que llama coronaciones, en las que utiliza diversos procedimientos para conectar a los aspirantes del chamanismo con las entidades guías o protectoras que de alguna manera ejercerán control sobre su desarrollo. Algunas de estas ceremonias serán descritas más adelante. Niveles de realidad de los graniceros. En repetidas ocasiones, Don Lucio ha mencionado la existencia de diferentes niveles de realidad como parte de su concepción del mundo. En esta concepción se pueden detectar por lo menos dos diferentes niveles de realidad. Por un lado, lo que los graniceros llaman el mundo invisible, que es el mundo del espacio, habitado por los trabajadores del tiempo, esto es, por los seres con los cuales se ponen en contacto durante la iniciación al chamanismo y los que más adelante dirigen su desarrollo como hombres de conocimiento. Estos seres espirituales no son observables a simple vista. El mundo visible, en cambio, es el mundo de los objetos concretos y de los individuos corporizados, es el mundo de los hombres, de los animales, de las cosas, de las nubes, de las tormentas, de los campos. Para estos chamanes existe una relación íntima entre el mundo visible y el mundo invisible. De hecho, el mundo visible está controlado por el mundo invisible, de tal forma que todo lo que sucede en la realidad concreta tiene su determinación en decisiones que toman los seres espirituales en lo invisible. Únicamente el chamán está capacitado para ponerse en contacto con las órdenes y los mandatos del mundo invisible, y es precisamente a través de su iniciación que la mente del chamán se abre para recibir las órdenes y las informaciones directas que provienen de los seres espirituales. Depende de la calidad del chamán, de su congruencia y compromiso con su destino y con su camino, que tanto acate al pie de la letra las órdenes de los seres espirituales. Mientras más íntegramente ejecute estas órdenes, el chamán posee mayor jerarquía. Don Lucio, por ejemplo, cuenta que de acuerdo con las órdenes que recibe del mundo invisible, no debe alejarse de su casa. Si lo hace y llega una persona con necesidad de ser atendida, no proporcionarle esa atención lleva implícita una desconexión de su mente con los seres de lo indivisible, de lo invisible. Para el chamán, esta desconexión sería fatal para su desarrollo, puesto que acabaría con la posibilidad de seguir trabajando y de continuar la obra encomendada, precisamente por los trabajadores del tiempo. Ceremonias de los chamanes. Yo he sido testigo de algunas de las ceremonias que Don Lucio realiza con sus discípulos y con las personas que llegan a pedirle atención. Voy a describir algunas tratando de penetrar en sus significados. Don Lucio utiliza el fuego como en forma continua. Generalmente tiene en su mesa de trabajo una veladora encendida que sirve para mantener la conexión entre el mundo visible y el mundo invisible. En algunas iniciaciones, Don Lucio pide a los candidatos que le traigan una determinada cantidad de velas para ser encendidas durante la ceremonia. A través de ella solicita a los trabajadores del tiempo que se pongan en contacto con el candidato. En mi caso particular, fui sometido a una de estas ceremonias en la cual Don Lucio encendió las 12 velas que le llevé. Además, dispuso en su mesa panes, chocolates, puros, alcohol, tequila, galletas, mole y otros artículos que me había pedido.
Según don Lucio, estos objetos sirven para complacer a los trabajadores del tiempo y las velas para conocer el nivel espiritual del candidato y su mayor o menor aceptación por parte de los seres invisibles, dependiendo del tamaño de las flamas, de su coloración y de sus movimientos. Don Lucio es capaz de definir o determinar el grado de aceptación del candidato y el nivel de espiritualidad que le corresponde. Si una o varias velas se apagan espontáneamente, es mala señal. Esto significaría que se produce una desconexión entre el candidato y los miembros del mundo espiritual. Otra de las ceremonias que presencié fue a lo que don Lucio y los chamanes en general llaman vistas. En ellas, el chamán utiliza uno o varios huevos que el candidato debe sostener durante unos minutos y luego devolverá al chamán. Este realiza una serie de movimientos frotando los huevos en el cuerpo del candidato, desde la cabeza hasta los pies. Después de que los movimientos son realizados en una forma siempre igual, el chamán toma 2 vasos llenos de agua y en ellos vierte los huevos, los que dejan en el interior del agua sus trazos proteicos. El chamán observa los trazos, las burbujas que aparecen, la forma y disposición de la yema, su coloración y su altura con respecto al fondo del vaso, y a partir de todas estas informaciones hace un diagnóstico acerca del estado físico y espiritual del candidato. En estas vistas, el chamán hace una predicción de la posibilidad de avance del candidato, de sus bloqueos espirituales y de las entidades positivas o negativas con las que ha estado en contacto. Después de varios interrogatorios, don Lucio me confió que la yema del huevo representa el cuerpo del candidato, mientras que la clara representa sus niveles energéticos y las conexiones espirituales que tiene. Este procedimiento diagnóstico es utilizado con enfermos, con personas que vienen a consultar al chamán y con candidatos a la iniciación. Otra de las ceremonias que realiza don Lucio consiste en el manejo de la palma y el líquido de limpia para casos de posesión espiritual. En estos casos, a la persona que fue a consultarlo, el chamán le pega en el cuerpo con hojas de palma entrelazadas y le lanza al cuerpo un líquido con el objeto de liberarlo de energías negativas que están pegadas al mismo. Generalmente, esta ceremonia de limpieza energética es acompañada por una serie de oraciones y pedidos que el chamán verbaliza en voz alta mientras maneja la palma y el líquido de limpia. Otra ceremonia también de limpia consiste en que el chamán vierte un líquido especial en sus manos y después las coloca en la nuca y en la frente del paciente. En esta situación repite en voz alta una petición de ayuda espiritual y continúa vertiendo el líquido en sus palmas, mojando con él el cabello del paciente, los brazos y por último las manos. En ocasiones pega con sus manos los costados y la espalda del paciente, mientras sigue con la petición de alivio. Esta ceremonia se llama de despojo y tiene como objetivo liberar al paciente de alteraciones energéticas sutiles que le impiden mantenerse en un estado de claridad mental. Al final de este capítulo se encuentra la transcripción de una grabación realizada en una ceremonia de despojo. Manejos energéticos. Existe una gran cantidad de manejos de energía y de técnicas energéticas utilizadas por los graniceros del estado de Morelos. Una de las técnicas consiste en la preparación para recibir mensajes de los trabajadores del tiempo. En este sentido, he visto a don Lucio cerrar los ojos y concentrarse profundamente en la recepción de mensajes ante alguna pregunta que requiera de la misma recepción. En ocasiones, esta recepción ocurre sin necesidad de realizar la maniobra anterior. En ambos casos, don Lucio reporta haber escuchado las órdenes de los seres del mundo invisible que le dicen qué hacer y cómo manejar las situaciones. Otro de los manejos energéticos es lo que bien podría denominarse visión remota. En ella, el chamán es capaz de percibir eventos que ocurren en localizaciones alejadas de su cuerpo. En estas operaciones, el chamán se sienta, cierra los ojos, se concentra en su entrecejo y dice ver allí los acontecimientos que quiere percibir. En una ocasión solicité ayuda a don Lucio para poder realizar la misma operación de visión remota. Él accedió y me pidió que cerrara los ojos.
colocó sus pulgares e índices sobre mi entrecejo e hizo vibrar sus dedos como si quisiera activar energéticamente esta zona de mi cuerpo. La experiencia que tuve durante esta acción fue la de la aparición de una imagen clara en la que el tema principal era una cabaña rústica en un terreno de un pequeño pueblo donde se encontraba un hombre sentado junto a la puerta de la cabaña. Curiosamente, poco tiempo después de esta experiencia, al ir a investigar a don Panchito, me encontré que vivía en un pueblo similar al de la imagen y en una cabaña parecida a la de la visión. Que esto demuestre que la experiencia estimulada por don Lucio fue una auténtica experiencia de visión remota no puede afirmarse con absoluta seguridad. Sin embargo, la coincidencia indica que probablemente los procedimientos de don Lucio estimulan experiencias de detección de información a distancia. Procedimientos y técnicas de curación. Una de las facetas más importantes del trabajo de don Lucio y de los chamanes del estado de Morelos es el trabajo de curación al que ya hice referencia. Las técnicas y procedimientos de curación son muy variadas y algunas aún no son compartidas abiertamente por don Lucio. Algunas técnicas de curación me las mostró y explicó este chamán y a ellas haré referencia sin dejar de considerar que son una muestra muy pequeña de la gran cantidad de procedimientos utilizados por don Lucio. La primera técnica consiste en la ingestión de medicamentos preparados por el chamán que se utiliza para desalojar del cuerpo elementos adversos a la salud. Las sustancias que don Lucio utiliza en sus medicamentos son polvos obtenidos de hierbas que se mezclan con aceite casero y que son ingeridas por los pacientes que así lo requieran, de la siguiente manera. Don Lucio pide a sus pacientes que lleguen con él a una hora temprana del día, en ayunas, y les hace beber un vaso lleno del aceite donde disolvió las sustancias medicamentosas. El efecto que produce la ingestión de este medicamento autóctono generalmente es la diarrea, considerada por el chamán como signo muy positivo, indicador de que el proceso de curación y sobre todo de desalojo de los elementos negativos incorporados en el cuerpo ha sido exitoso. Otro de los procedimientos es colocar sustancias en la superficie del cuerpo, entre las que se encuentra un polvo blanquecino que obtiene de las costas de Guerrero y mediante el cual don Lucio dice ser capaz de alejar los elementos negativos que externamente afectan a las personas. Don Lucio considera que existe un continuo estado de interacción energética entre los seres humanos. Afirma que pensamientos y emociones negativos de interacción como la envidia, los celos y el odio pueden llegar a enfermar. Mediante la aplicación de sustancias en la superficie de la piel, la ingestión de medicamentos autóctonos y utilizando otros procedimientos terapéuticos, los graniceros logran evitar o al menos disminuir los efectos nocivos de tales interacciones. Transcripción de una conversación grabada entre el autor y don Lucio. Durante el inicio de la conversación, don Lucio hace referencia a un ser invisible que vive en la montaña. Este ser, según don Lucio, ha permanecido allí durante 200 años cuidando un tesoro escondido. Cada vez que alguien se acerca al lugar, este ser rechaza al visitante. Don Lucio recomienda una ceremonia para darle luz y alejarlo del lugar. Más adelante, don Lucio habla acerca de su linaje y durante la charla hace referencia a la colaboración que existe entre su linaje y algunos sacerdotes cristianos. Por último, se logró grabar una ceremonia de desalojo. Don Lucio: el día que iban a traer ahí unos 100,000 pesos, se robaban las bolsas completas y no se las robaban, las sacaban, se las entregaban al hacendado. Esto no es cuestión de que a ver si se las quería dar. Claro, entonces les digo que esta gente es de ley, entonces hágalo cuanto antes de que se enoje más. El autor: no, sí, y allí, híjole, pero tuve que salir como cohete. No, si ya se hubiera conseguido las 4 ceras, hombre, hágalo, pero cuanto antes. A ver si para el próximo sábado voy a tratar. Don Lucio: hágalo y llévelas en México, en cualquier iglesita que se las bendizca el padre.
Y si no quiere, porque por el temor de que no lo atiendan, vaya a Coyoacán, dígale al padre, hágame este gran favor de bendecir estas ceras. Si quiere, vengo de parte de don Lucio y verá cómo él lo atiende. Sí, regáleme tantita agua bendita de favor, dígale que le regale tantita agua bendita y me lo trae y vamos a arreglarle el lugar. Va a ver, esa luz no es cuestión de que para qué, no más porque uno quiera. No, señor, es luz, ya desde luego, al ir a poner ese resguardo, esa luz se le va a donar al individuo, se le va a llamar allí. Aquí está esta luz para que tú te sirvas con ello y puedas llegar ante las plantas del Señor y no perjudiques al que trabaja. Es para eso, Señor, no es para otra cosa. Y es de ley la luz, es de ley. Si no fuera de ley la luz, pues yo le dijera, vamos a hacerlo así nomás, pero no, Señor, lo que está pidiendo es luz. Ya no quiere estar sufriendo porque está sufriendo las tinieblas del monte. Desde esa época hasta esta fecha, entonces quiere decir que le vamos a dar luz para que se pueda acercar ante las plantas del Señor y ya lo tome en cuenta. Y ya tome su descanso él, porque desde la época en que anduvo en trabajo hasta la fecha, está trabajando y no descansa. Claro, nomás haga cuentas qué tiempo fue a esta fecha. Pues si no me equivoco, por allá va y ya. Anda sobre los 2 siglos. Ese hombre, así como lo ve, ya anda sobre los 2 siglos. El autor. ¿Y es uno, don Lucio? El interesado de ello es uno, claro. No está solo, desde luego no está solo, porque esos hombres hacía ganillos de 10, de 15, de 25, de 50 para darle un cuartelazo a un hacendado. No iban 2. Pero ¿cómo tiene 2 siglos? Si los plateados fueron hace como 70 años. No, ¿qué le pasa? Sí, ¿por qué 70 años? ¿Por qué? Ah, no, de veras, sí es cierto. ¿Por qué 70 años? Sí es cierto, antes de la revolución. Claro, mucho más antes. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese pensamiento? No, pues me trae loco allá arriba, me quita el pensamiento. No, ¿cuáles 70? 70 llevo yo, fíjese. No, ya usted no estaba. No, ¿cuáles hombres trabajando en la logia que andaba yo? No, ¿cuáles 70? No, señor. Más de los 2 siglos. ¿Esos hombres cuándo trabajaron? Claro, esa es la realidad. Eso es lo verídico. En ese tiempo fue su apogeo de ellos. Entonces eran diligencias. No como hoy para que vea, tiempo de las diligencias. ¿En qué año fue? ¿En qué época fue? En ese tiempo fueron ellos. Es cuando asaltaban las diligencias, pero a derechos. Oiga, don Lucio, ¿de dónde vienen los servidores del tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo empezó lo de los graniceros? ¿Quién empezó esto? Pues ¿cómo? ¿Qué cree que apenas? Hombre, habían hombres más útiles que yo, desde luego. Ya no voy a decir que yo soy el único y el más útil o el mejor. Es parte del tiempo. Se lleva tiempo ya desde cuando las primeras generaciones, señor, desde allí viene. No crea que es invento nuevo, no, señor, ese invento no es nuevo. Estos inventos no son inventos, sino que son trabajos que se hacían en aquella época, más mejor todavía que lo que hacemos. Así es desde que el Señor dijo que hacía falta el agua y que tenía que llover. Desde luego hubo gentes quienes trabajaban en la nube, quienes llevaron el agua al tiempo a diferentes partes. Desde esa época, señor, esto no es nuevo y pregúnteselo a otro que sepa más que yo. No, pues ¿quién va a saber más que usted? ¿Pero usted tuvo maestros, aparte de los trabajadores del tiempo? ¿Un maestro vivo? No. Por ejemplo, sus abuelos, de sus abuelos usted no conoció a un servidor. Mi abuelo Fermín Campos, ¿él era trabajador? No, no era nada, él era trabajador del campo, pero había otros. ¿Y sí los conoció usted? Sí, claro, llegó a oídos míos que trabajaban. Ellos tenían su templo en el Cerro del Tesoyo, allí eran trabajadores, pero francamente yo no los conocí. ¿Para qué voy a decir que fueron mis maestros cuando ellos murieron? Pues usted qué cree, estaba yo recién nacido. ¿Y quién va a seguir de usted? No sé decirle, pero no faltará quien, desde luego. ¿Pero cómo va a ser escogido? No, yo no escojo nada, pues ¿cómo? Imposible, el que decide es el de arriba, no yo. Yo no puedo dar un don, no puedo dar un trabajo. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Estas cosas son muy serias. Por ejemplo, el trabajo que yo llevo, ningún mundano me dijo, tú vas a hacer esto, por eso hay tantos. Usted ya se dio cuenta quién mete las manos. ¿Quién es el que dice yo de veras sé lo que hago ahorita? ¿Quién? Ya lo olvidó. Tanto según se la dan de mayores y de mucho conocimiento, señores de mucha edad, pero de poca experiencia. Eso es lo malo. El chiste es hacerlo, saber hacerlo.
No es andar diciendo yo soy mejor, yo sé esto, yo soy lo otro y a la mera hora que se ofrezca algo serio no sé qué hacer. No, eso no. El chiste es solamente uno saber lo que sabe, que se trata de esto de momento, que por egoísmo, por lo que usted quiera. Tomaron a alguna persona o cayó la fregada, usted sabe lo que va a pasar. Vámonos, párate y a trabajar. Allí se demuestra la sabiduría. No se demuestra en palabras, no se demuestra en pláticas. El que tanto platica no sabe nada, señor. Esa es la realidad, sí, señor. Así son las cosas. Y ahorita, don Lucio, además de usted, ¿quién está trabajando que usted sepa que de veras esté preparado? Ah, claro, que es el que reparte. No, pero otro trabajador como usted. Ah, no, ya no hay. Yo he buscado y no puedo encontrarlo. El día que lo encuentre a un compañero que sepa de veras, que me diga, sé trabajar en el tiempo, yo trabajé en tal época, en esta forma, en tal otra, pasé por tal dificultad, partes vi esto otro, que me haga un testimonio, que diga, pues yo sé cómo se dispara un rayo, cómo lo elaboran, con qué lo disparan y que me dé las pruebas de veras, lo que es verídico, cómo se trabaja allí, entonces me dará mucho gusto. Entonces diré hasta que tuve un compañero, ahora sí, algo que me ofrezca. Yo sé a quién pedirle ayuda, el día que se le ofrezca algo estoy para ayudarlo y aquí nos ayudamos uno a otro. Pero señor, ya tantos años para allá y para acá, ¿no ha visto usted? No hay puras pláticas, hay puros cuentos. ¿Y por qué no le enseña usted a alguien? No puedo hacerlo, para eso se necesita que le haga el Señor la prueba. ¿Ponerlo a prueba? Se necesita la voluntad de Él. Si yo le digo, tú haces esto, tú haces lo otro, pues no va a servir, porque al rato, cualquier momento, se encuentra con uno que sepa de veras y que le haga algunas preguntas de cómo se trabaja ya, cómo es el movimiento del universo, y vamos a ver, con que Él no sepa contestar. Para eso necesitamos sirvientes, pero de veras. Ojalá más adelante haya un decidido que de veras. Eso debe ser por la voluntad de Dios, porque no más porque yo le diga tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, en esta forma, en esta otra, no va a servir, porque mis pláticas no son útiles. El Señor va a escoger quién es el que de veras tiene pensamiento, tiene talento para que grabe todo, pero aquí en su mente, no escribido en un libro. No, Señor, los libros no sirven para este trabajo. El libro lo debe uno de traer aquí. Este es el verdadero libro. Que grabe uno todo lo que trabajó uno, las partes que anduvo uno, que cómo se maneja la gente allí, cómo son, si son como nosotros o qué. Es mucho para poder trabajar, entonces se necesita la voluntad del Señor. Pero ya digo, hay tiempo, no sé, quién sabe, y más adelante a lo mejor el Señor decida o disponga a alguien que agarre ese trabajo. Pues qué bien, pero yo espero la voluntad, porque yo para decir este va a ser, pues no, porque son grandes compromisos, porque en el tiempo es como enfrentarse a una revolución. Para eso necesita saber lo que está pasando o quiénes están pasando, por qué está la tormenta o el granizo o según. Necesita que haya mucha decisión. Pues sí, señor, así son las cosas. ¿Me hace usted un desalojo, don Lucio? Sí, claro. Se transcribe la bendición durante el despojo. Ave María Purísima y Ave María Santísima, Padrecito lindo y amorosísimo Señor, concede tu santa gracia, Señor, que estas aguas cristalinas de donde hayas tomado el santísimo bautizo son los mismos que estoy utilizando, Padre amorosísimo Señor, para despejar a este cuerpo, a este hijo, para volatizar las malas voluntades, las perturbaciones que lo perturban. Pero ¿quién como tus manos divinas, Señor, y tu presencia divina, que es con nosotros, para que sean tus manitas divinas las que hagas en esta obra de caridad y no sean las mías? En el nombre sea de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padrecito lindo y amorosísimo, Señor, bendecid estas manos, Señor, y protegedlo, Señor, para que no tenga perturbaciones en su trabajo, en su camino, con el grupo que trabaja, Señor, que haya acuerdo, que haya control, que haya decisión, que haya una buena conformidad para esos trabajos, Señor. Bendecid estas manos para esa molestia invisible que se ha multiplicado en ellas y no falte el pan de cada día en su hogar. Gracias al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Está usted servido, Señor.
Gracias, don Lucio. Conclusiones. Es difícil realizar un resumen concluyente de los linajes de servidores del tiempo o graniceros del estado de Morelos. A pesar de ello, intentaré describir algunas características que pueden considerarse como comunes y que presentan la concepción de la realidad que estos personajes manejan. En primer lugar, una de las características del concepto de realidad de estos linajes es la consideración de que existen diferentes niveles de realidad. Esto es, que la realidad no es una y homogénea, sino que existen diferentes estratos a los que se puede penetrar, dependiendo del entrenamiento de los niveles iniciáticos y otras condiciones de los candidatos. Los principales niveles de realidad son dos, de acuerdo con los servidores del tiempo. Por un lado, lo que ellos llaman el mundo invisible, poblado de seres espirituales incorpóreos, y por el otro, lo que denominan mundo visible, formado por objetos, personas, animales, etc. La posibilidad de penetrar al mundo invisible ocurre después que el candidato es sometido a una prueba iniciática, la que consiste en ser escogido por los trabajadores del tiempo para comunicarse con ellos. La prueba iniciática de mayor valor ocurre cuando al candidato le cae un rayo. Para el director del linaje de los graniceros, esto es una prueba indiscutible de que el candidato ha sido escogido para convertirse en un servidor del tiempo. Después de acontecido este suceso, el candidato es sometido a una iniciación en la que el director del linaje solicita que los trabajadores del tiempo se comuniquen, que establezcan un lazo de unión entre ellos y el candidato. En otras condiciones menos dramáticas, a solicitud de personas interesadas en ingresar en el linaje, don Lucio realiza una serie de ceremonias en las que, como hemos visto, anuncia la entrada del candidato al linaje y también solicita para él energía y luz proveniente de los seres que pueblan los mundos invisibles. Después de estas indicaciones, los candidatos aceptan permanecer en contacto más o menos permanente con el director del linaje, quien les resuelve sus dudas, los acompaña durante su desarrollo y les explica algunas técnicas y conductas adecuadas para que sigan desarrollándose.